Anoche, el presidente Trump pronunció un discurso sobre el Estado de la Unión de casi 2 horas, y el resultado fue exactamente lo que muchos esperaban. Una mezcla de afirmaciones grandiosas, momentos dramáticos y señales políticas importantes de cara a las elecciones intermedias. Más allá del espectáculo, el discurso dejó ver hacia dónde se dirigen ambos partidos en los próximos meses, y eso es lo que realmente merece un análisis profundo. Uno de los momentos más memorables no tuvo que ver con la política en sí, sino con lo que ocurrió dentro de la sala. Cuando Trump pidió a los legisladores que se comprometieran a que sus prioridades eran proteger al pueblo estadounidense y no a los inmigrantes indocumentados, la representante de Minnesota, Ilhan Omar, no lo aceptó en silencio. En ese momento, Omar gritó: "Has matado estadounidenses, eres un asesino". Con esto, se refería a Renee Good y Alex Brady, 2 de sus electores que fueron asesinados a tiros por las fuerzas de seguridad de Trump a principios de este año. Omar también publicó después en sus redes sociales que Trump mató a 2 de sus electores, calificándolo directamente de mentiroso. La reacción ante este episodio fue completamente dividida. Los demócratas del Comité de Seguridad Nacional respaldaron su postura, señalando que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas está matando ciudadanos estadounidenses. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, por su parte, declaró que Omar y la representante Rashida casi fueron expulsadas por interrumpir el discurso presidencial. Otro momento que generó reacciones encendidas fue el protagonizado por el representante demócrata de Texas, Al Green, quien se paró en el pasillo central, sosteniendo un cartel que decía: "Los negros no son simios", una referencia directa a una publicación que Trump realizó sobre los Obama. El líder de la mayoría de la Cámara, Steve Scalise, pasó junto al cartel sin detenerse, y otros republicanos intentaron bloquearlo físicamente de las cámaras. Green fue retirado antes de que terminara el acto, pero no antes de dejar clara su postura. Según sus propias palabras, cuando se permite que ese nivel de racismo continúe y se lo tolera, se perpetúa, y él se negó a ser parte de esa perpetuación. Mientras tanto, aproximadamente 30 miembros del Congreso decidieron no asistir al discurso y se unieron a cientos de personas en el Centro Nacional para lo que llamaron el Discurso del Estado de la Unión del Pueblo, un acto alternativo que contó con la participación de la representante de Pensilvania Summer Lee y el senador Chris Murphy, entre otros. Los republicanos calificaron esta decisión de boicot como vergonzosa, señalando que ellos jamás harían algo así. Dentro del recinto, Trump actuó como suele hacerlo, con frases como: "Los demócratas están destruyendo nuestro país, pero lo detuvimos justo a tiempo". También hubo un segmento notable cuando habló sobre el asesinato de Charlie Kirk, a quien llamó su gran amigo y al que describió como alguien asesinado violentamente por sus creencias. Trump aprovechó ese momento para hacer un llamado a la unidad nacional contra la violencia política, insistiendo en que Estados Unidos debe rechazar rotundamente cualquier forma de violencia política en nombre de ese recuerdo. Trump también trajo al equipo masculino de hockey de los Estados Unidos, recién llegado tras ganar la medalla de oro, aunque su invitación terminó siendo polémica debido a un asunto relacionado con dinero en efectivo. 5 jugadores no asistieron, aunque según se informó sus ausencias no estaban relacionadas con el presidente. El equipo femenino, por su parte, rechazó la invitación por completo. Durante el evento, Trump anunció la Medalla de la Libertad para el gol del equipo y también entregó 2 corazones púrpuras, 2 medallas de honor y una legión al mérito antes de que terminara la noche. En cuanto al contenido del discurso y sus afirmaciones verificables, hay varios puntos que merecen atención especial. Trump hizo referencia a un posible tercer mandato, diciendo que debería ser su tercer mandato, pero que suceden cosas extrañas. Sin importar cuántas veces lo mencione, la realidad es clara. Los presidentes no tienen un tercer mandato, algo garantizado por la enmienda 22 de la Constitución, y Trump perdió las elecciones de 2020 sin importar las narrativas que construya alrededor de ese hecho. Sobre los aranceles, Trump afirmó que con el paso del tiempo cree que los aranceles pagados por países extranjeros podrían reemplazar sustancialmente el sistema moderno de impuestos sobre la renta. Sin embargo, la realidad es que los países extranjeros no pagan aranceles directamente. Son los importadores estadounidenses quienes los pagan, y con frecuencia esos costos se trasladan directamente a los consumidores. Además, la idea de que los aranceles puedan reemplazar todo el sistema de impuestos sobre la renta ha sido calificada por expertos
como completamente poco realista. En materia económica, Trump aseguró que los ingresos aumentan rápidamente y que la economía está en pleno auge como nunca antes, agregando que hace poco eran un país muerto y ahora son el país más próspero del mundo. La realidad que muestran los datos es diferente. La inflación alcanzó su máximo en 4 décadas durante el gobierno de Biden en 2022, pero ya estaba disminuyendo cuando Trump asumió el cargo. En cuanto a los ingresos después de impuestos, las ganancias aumentaron poco menos del 1% el año pasado, lo que en realidad representa un crecimiento más lento que en los últimos años del gobierno anterior. La principal estrategia económica de Trump parece ser insistir en que se está produciendo un auge, mientras que la mayoría de los estadounidenses no lo perciben en su vida cotidiana. Además, afirmó haber asegurado $18 billones en inversiones, una cifra que ha repetido varias veces sin aportar pruebas. Muchos expertos la han calificado de exagerada, altamente especulativa o ambas cosas a la vez. Incluso, la cifra que maneja la Casa Blanca es considerablemente menor y parece incluir inversiones realizadas durante el gobierno anterior. Sobre el tema del fraude electoral, Trump pidió que se apruebe la ley de Estados Unidos Seguro para impedir que los inmigrantes indocumentados voten en las elecciones, describiendo el fraude electoral como rampante. Sin embargo, Trump nunca ha aportado pruebas de fraudes generalizados. De hecho, incluso la Fundación Heritage, una fuente de orientación conservadora, tiene su propia base de datos de fraude electoral que incluye apenas 85 denuncias de votación de extranjeros a lo largo de 2 décadas completas. La respuesta demócrata oficial estuvo a cargo de la gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, cuya estrategia fue clara desde el principio: centrar el mensaje en el bolsillo de los ciudadanos. Spanberger criticó duramente los aranceles, el costo de vida y el acceso a la atención médica, y también apuntó directamente contra los republicanos por seguir reacios a ejercer su autoridad constitucional para detener al presidente. Según sus palabras, están haciendo la vida más difícil, más cara, y están dificultando incluso el acceso a la atención médica. Esta no parece ser solo retórica, es el manual de estrategias que los demócratas del establishment están utilizando. La victoria de 2 dígitos de Spanberger en Virginia el pasado noviembre es prueba de que un mensaje disciplinado y centrado en los costos de vida funciona, y quieren replicarlo en todo el país de cara a las elecciones intermedias. Un dato relevante sobre el discurso es que Trump llegó a la Cámara con un índice de aprobación del 39%, más bajo que el de cualquier presidente durante su primer discurso sobre el Estado de la Unión. Las encuestas muestran que está perdiendo apoyo entre los votantes independientes, y los informes sugieren que los republicanos enfrentan una grave brecha de entusiasmo electoral de cara a noviembre, aunque la base más fiel de Trump no se irá a ninguna parte. Esa base por sí sola no gana las elecciones intermedias, especialmente cuando el propio Trump no está en la papeleta. En términos generales, parece que los demócratas apuestan a que los problemas económicos los llevarán adelante, mientras que los republicanos confían en que la energía de la guerra cultural se mantendrá. Una de las preguntas más importantes es si el discurso de anoche realmente mueve a los votantes o si todos presenciaron 2 horas de teatro político que no cambian nada. Pasando a otro tema igualmente importante, la administración Trump está a punto de comenzar la siguiente fase de su campaña de deportación masiva, y lo que está ocurriendo dentro de los tribunales de inmigración es un desmantelamiento y reconstrucción sistemáticos que merece toda la atención. La administración está reclutando lo que llaman jueces de deportación, con anuncios que incluyen escenas de la película distópica Juez Dredd y el lema: haz justicia a un criminal, inmigrantes ilegales, salva tu país. Esa etiqueta importa enormemente porque se supone que los jueces de inmigración deben considerar cada caso con imparcialidad, lo que podría significar deportación, pero también podría significar conceder asilo o estatus legal. Al llamarlos jueces de deportación, en lugar de jueces de inmigración, se está declarando cuál se supone que debe ser el resultado incluso antes de que comience el caso. Es como llamar a los policías agentes de fuerza letal o a los jurados de juicio jurados de condena. Desde que Trump asumió el cargo, la administración ha despedido a casi 100 jueces de inmigración, y docenas más se han jubilado anticipadamente o han renunciado, sumando más de 200 en total si se incluyen las nuevas contrataciones. El tribunal ha pasado de tener 726 jueces a aproximadamente 553,
lo que representa aproximadamente una cuarta parte del sistema destruida. El primer juez que Trump despidió fue retirado en medio de una audiencia y escoltado fuera del edificio en el acto, sin explicación alguna. Ese fue un mensaje para todo el sistema. Hoy, 12 tribunales de inmigración han perdido a más de la mitad de sus jueces, y hay tribunales que no tienen jueces restantes. Además, el Departamento de Justicia también redujo drásticamente el personal de apoyo, eliminando alrededor del 75% de sus asesores legales y más de la mitad de todos los supervisores de la Corte, con más de 400 empleados de apoyo afectados. Los jueces restantes han heredado la carga de trabajo de todos los despedidos, lo que significa que el retraso se hace más largo. Las personas esperan más tiempo para sus audiencias y después de sus audiencias esperan más tiempo para las decisiones. La estrategia no consiste en reducir los tribunales, sino en recargarlos. Uno de los jueces de primera instancia lo expresó claramente. Les están diciendo a los nuevos jueces que no sigan la ley ni su conciencia, sino que apliquen la ley tal como la administración la interpreta. Un analista de inmigración de la Universidad de Siracusa lo resumió de esta manera. La etiqueta de jueces de deportación declara que el puesto no requiere arbitraje sino preordenación, convirtiendo efectivamente los tribunales en fábricas de deportación y a los jueces en funcionarios sin criterio propio. Quien dirige esta oleada de contrataciones es Darren Margolin, el elegido de Trump para la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración. Es un ex juez de inmigración que afirma haberse jubilado en 2024 disgustado con la administración anterior, alegando sentirse como un cómplice de traición. También cree que hay entre 25 y 30 millones de inmigrantes indocumentados en el país, una cifra que duplica las estimaciones del Centro de Investigación Pew. Ese es el enfoque con el que se están seleccionando a los nuevos jueces. Hasta ahora, Margolin afirma haber recibido alrededor de 1,700 solicitudes y, según los informes, la primera cohorte de nuevos jueces comenzará a trabajar a finales de este mes. Además, se está presionando para limitar el proceso de apelación de las órdenes de deportación, lo que significa que una vez tomada la decisión habrá menos formas de impugnarla. El panorama para los inmigrantes que están en el sistema actualmente es el siguiente. Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas pueden emboscarlos fuera de un juzgado después de un control de rutina. En los vestíbulos de los edificios de inmigración hay carteles que literalmente animan a las personas a declararse culpables y autodeportarse. Y ahora el juez que decide su caso puede haber sido reclutado específicamente no para sopesar los hechos, sino para entregar un resultado predeterminado. El portavoz del Departamento de Justicia declaró que la administración está restaurando la integridad del sistema de inmigración después de lo que llamó 4 años de amnistía de facto bajo el gobierno anterior. Pero muchos críticos y expertos señalan que lo que realmente está ocurriendo es lo opuesto a la integridad. Es una eliminación de la independencia de un sistema que solo funciona si los jueces son libres de seguir la ley y no un mandato político. En otro frente igualmente significativo, el secretario de Defensa acaba de dar un ultimátum a una de las mayores empresas de inteligencia artificial del mundo, que abandone sus barreras éticas y permita que los militares usen su tecnología como quieran, o afrontará las consecuencias. Según varios medios, tras una reunión descrita como acalorada entre Pete Hegseth y el director ejecutivo de Anthropic, empresa detrás del modelo de inteligencia artificial Cloud, las implicaciones de este enfrentamiento van mucho más allá de un simple contrato. Algunos antecedentes sobre el tema. Anthropic es una de las varias empresas de inteligencia artificial que han comenzado a trabajar con el ejército. El verano pasado firmaron un contrato piloto de $200 millones con el Pentágono. En enero, Hegseth emitió un memorando ordenando a las empresas de inteligencia artificial eliminar las restricciones a su tecnología y otorgar al ejército la capacidad de usar estas herramientas como considerara oportuno. El argumento era que el ejército debería poder implementar estos sistemas en cualquier extensión, limitado únicamente por su comprensión de la ley y no por las barreras éticas que las empresas han establecido. Como resultado, varias empresas de inteligencia artificial que trabajan con el Pentágono han tenido que renegociar sus contratos. Según fuentes del departamento, otras empresas no tuvieron ningún problema en entregar un cheque en blanco al gobierno. Google, por su parte, se informa que está cerca de cerrar un acuerdo similar. Sin embargo, Anthropic ha sido más cauteloso.
Ha accedido a flexibilizar algunas restricciones, pero ha insistido en que ciertas medidas de seguridad deben mantenerse. Durante meses, el director ejecutivo de Anthropic ha mantenido, tanto públicamente como en reuniones privadas, que hay dos cosas que la empresa simplemente no permitirá que su tecnología realice: vigilancia masiva y armas autónomas que puedan eliminar decisiones sin la participación de un ser humano. Ha calificado estos usos de ilegítimos y propensos al abuso, y según fuentes, reiteró precisamente esos puntos en la reunión con funcionarios del Pentágono. Hegseth respondió con un ultimátum: aceptar las exigencias del Departamento de Defensa antes del viernes o afrontar las consecuencias. En cuanto a las consecuencias concretas, la información ha sido algo contradictoria. Algunos medios afirman que se podría designar a Anthropic como un riesgo para la cadena de suministro o invocar la Ley de Producción de Defensa, que permite al gobierno tomar el control efectivo de los productos de una empresa. Designar a la empresa como un riesgo para la cadena de suministro equivale básicamente a ponerla en una lista negra, excluyéndola de futuros contratos gubernamentales. Invocar la Ley de Producción de Defensa haría exactamente lo contrario. Obligaría a Anthropic a permitir que el ejército use su tecnología independientemente de lo que la empresa desee. Son dos herramientas muy diferentes. Una dice que nunca volverás a trabajar con nosotros y la otra dice que trabajarás con nosotros, te guste o no. Además, hay amenazas de cancelar por completo el contrato existente de $200 millones. Funcionarios del Pentágono le dijeron a los periodistas que este ultimátum no tiene nada que ver con retirar las barreras contra la vigilancia y las armas autónomas. Sin embargo, muchos expertos afirman que eso es exactamente lo que ocurre. Es un intento de castigar a una empresa por establecer estándares éticos básicos y negarse a someterse ciegamente a las exigencias gubernamentales. Esta noticia trasciende la simple negociación de un contrato. La pregunta que plantea no es sobre Anthropic en particular, sino sobre si una empresa tecnológica puede mantener límites éticos cuando el gobierno tiene las herramientas legales para simplemente anularlos. Si una empresa puede ser amenazada con la confiscación de sus productos por parte del gobierno simplemente por decir que no cree que deban tomarse decisiones de eliminación sin la participación de un humano, eso debería preocupar a todos, independientemente de la postura sobre inteligencia artificial o política de defensa. Para el viernes se sabrá cómo se desarrolla esta situación, pero sin duda es un asunto que merece mucha más atención de la que está recibiendo. Finalmente, 15 estados acaban de demandar a la administración Trump por desmantelar el calendario de vacunas infantiles, y esto ocurre exactamente el mismo día en que el Senado estaba interrogando a la candidata de Trump para directora de Salud Pública, una influenciadora de bienestar que se negó repetidamente a afirmar que las vacunas no causan autismo. Juntos, estos dos hechos pintan un panorama bastante alarmante de hacia dónde se dirige la salud pública en los Estados Unidos. En cuanto a la demanda, una coalición de estados liderados por demócratas presentó ayer una demanda pidiendo a un juez que revocara la decisión de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades del mes pasado, que dejó de recomendar 6 vacunas infantiles clave: hepatitis A, hepatitis B, gripe, meningitis, virus respiratorio sincitial y rotavirus. Con esa decisión, el calendario de vacunas infantiles recomendado se redujo de 17 a 11. En lugar de alentar a todos los niños a recibir estas vacunas, la nueva guía dice que solo deben administrarse a niños de alto riesgo o cuando un médico las recomiende específicamente. La demanda alega que Roberto F. Kennedy hijo eludió al comité asesor establecido y evitó el marco legal que se ha utilizado para hacer recomendaciones de vacunas durante décadas. También afirma que los cambios no se basaron en ninguna evidencia científica, sino en comparaciones con países como Dinamarca, que los expertos han señalado como un sistema de salud nacionalizado con una población más pequeña que la ciudad de Nueva York, lo que hace que la comparación sea completamente inapropiada. La demanda también se centra en la decisión de Kennedy hijo de despedir a los 17 miembros del comité asesor de vacunas y reemplazarlos por escépticos, calificándola de ilegal. Otra coalición de organizaciones de salud pública también ha presentado una demanda separada para revertir la directriz. Lo verdaderamente sorprendente de este momento es que, mientras se acumulaban estas demandas, el Senado celebraba simultáneamente una audiencia de confirmación para Casey Means, la candidata de Trump para directora de Salud Pública. Aunque tiene título de médica, abandonó su residencia y no tiene licencia activa para tratar pacientes. En cambio,
se forjó un perfil público como influenciadora y emprendedora del bienestar, principalmente cuestionando el sistema médico en general, promoviendo la leche cruda, menospreciando los anticonceptivos y, sobre todo, expresando escepticismo sobre las vacunas y difundiendo la afirmación completamente desacreditada de que están relacionadas con el autismo. Ese último punto fue el tema central de la audiencia, con el senador Bill Cassidy, presidente del Comité de Salud del Senado y médico de profesión, advirtiéndole que la directora de Salud Pública tiene la responsabilidad de combatir el escepticismo sobre las vacunas, no de alimentarlo. Means insistió repetidamente en que no es antivacunas. Sin embargo, cuando fue presionada por varios senadores, se negó repetidamente a afirmar de manera explícita que las vacunas no causan autismo. Ante la pregunta directa de si cree que las vacunas, ya sea individual o colectivamente, contribuyen al autismo, respondió esquivando el tema, señalando que existe una crisis de autismo que va en aumento y que la comunidad médica desconoce que la causa, argumentando que hasta que haya una comprensión clara, no se deben escatimar esfuerzos en el análisis. Tampoco respondió directamente si alentaría a los padres a vacunar a sus hijos contra el sarampión, incluso cuando Cassidy señaló que los niños han muerto a causa de brotes en aumento desde que la actual administración asumió el cargo y que el país está a punto de perder su condición de nación libre de sarampión. Ante la insistencia del senador, Means declaró apoyar la vacunación y creer que las vacunas salvan vidas, pero añadió que cada paciente, madre o padre, debe hablar con su pediatra sobre cualquier medicamento, sin dar la respuesta directa y afirmativa que se le pedía. La situación es la siguiente. El gobierno desmanteló el calendario de vacunación sin base científica. Kennedy hijo reemplazó al comité asesor con escépticos. Ahora se está pidiendo la intervención de los tribunales. Y la persona que está a punto de convertirse en la principal médica de los Estados Unidos no se atreve a decir que las vacunas no causan autismo, algo que ha sido desacreditada completa, repetida y definitivamente por la ciencia. A pesar de todo esto, es casi seguro que el Senado confirmará a Means, dado que actualmente está controlado por los republicanos y las probabilidades de que suficientes senadores de ese partido voten en contra son mínimas. El impacto en el mundo real de todo esto no es abstracto ni hipotético. Los brotes de sarampión ya están ocurriendo. Los padres ya están cuestionando las vacunas rutinarias y quienes se supone que deben guiar al país en las decisiones de salud pública no pueden o no quieren expresar abiertamente los hechos médicos básicos. El calendario anterior de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, respaldado por décadas de investigación y consenso científico, sigue siendo el estándar de oro. Cualquier padre preocupado puede y debe hablar con su pediatra independientemente de lo que diga la administración actual. Y quienes deseen involucrarse políticamente pueden contactar a sus senadores, especialmente si forman parte del Comité de Salud, o apoyar a organizaciones como la Academia Estadounidense de Pediatría y la Coalición de Acción para la Inmunización, que luchan activamente para preservar una política de vacunas basada en la evidencia científica y no en la política.